Muy bien, continuamos. Nos queda un tiempito más. Creo que nos quedan unos 6 minutos más o menos. Bueno, rápidamente les digo que respecto a este cuipodes, a este arte del crimen, de ocultar el crimen, el arte criminal mayor es el arte de ocultar lo que se hace como crimen. Bueno, en el Frente Amplio, si hay una característica de los 15 años de gobierno del Frente Amplio consecutivos, es el sistemático crimen organizado bajo impunidad. Sistemático crimen organizado bajo impunidad. Por ejemplo, Rocco Moravito era el jefe mafioso, el principal jefe mafioso de una organización criminal histórica en Italia, que es la 'Ndrangheta. Inclusive ella es una organización criminal internacional con fuerte incidencia en Europa, y estaba requerido por la justicia italiana con un pedido de extradición a la justicia uruguaya y a su vez con orden de captura de Europol y de Interpol. Ahí sí había orden de captura de Interpol y Europol que estaban precisamente a esa instancia de trasladarlo a Rocco Moravito hacia la justicia italiana cuando estaba detenido en Uruguay. Rocco Moravito, detenido en Uruguay, había sido dispuesto a cárcel central porque a 2 días de esa reclusión se lo iba a trasladar en avión precisamente con la policía custodio y con agentes de Interpol hacia la justicia italiana, hacia su país, hacia el territorio italiano. Pues mal, no pues bien, pues mal. 2 días antes de ser trasladado con esa requisitoria, con esa orden de detención y traslado a la justicia penal italiana, Moravito se va caminando, gobierno de Frente Amplio, fiscal Jorge Díaz, fiscal general de la Nación Jorge Díaz, Ministerio del Interior Eduardo Bonomi, con el perro Vázquez, el hermano Tabaré Vázquez, se va caminando de cárcel central. No habían custodios, no habían custodios policiales de un personaje tan peligroso a nivel internacional, con orden de captura de Interpol, repito, orden de captura, detención y traslado, con un exhorto, es decir, un exhorto, una suerte de comunicado judicial, oficial, desde la justicia italiana para que se extraditara a Moravito para ser sometido a la justicia penal italiana. Y así Uruguay lo acepta, pero se le va, se escapa de cárcel central Rocco Moravito, caminando, sin custodios policiales. La celda la abrió, se trasladó, pasó a través de una casa, se fue caminando, pasa a cárcel central, atraviesa el hall de cárcel central. No habían custodios policiales en ningún lado y no hay cámaras de seguridad. No hay cámaras de seguridad justo en ese momento. Muy significativamente raro, muy significativamente sospechoso, muy significativamente descuidado esto de la ausencia de custodios policiales y de cámaras de seguridad para que este tipo se vaya caminando. ¿Y eso no escandalizó a la masa ferviente frente amplista y a todas las redes sociales frente amplistas tan escandalizados con este gobierno? No, no es que se vayan todos, están diciendo en redes, que los detengan, como si fueran todos ladrones en este gobierno, que en verdad no, en verdad, en este caso son un montón de papanatas que no entendieron nada y le están complicando la vida al gobierno, que es el caso de Carolina H. y Bustillo. No entendieron que además está ajustado a derecho ese pasaporte porque Sebastián Marcé, cuando solicita el pasaporte en Uruguay, no tiene causa abierta penal en nuestro país, no está investigado, no está procesado y ya había cumplido la pena, ya había cumplido la pena y tramita un pasaporte desde el exterior que es una de las modalidades de trámite de pasaporte, es una de las modalidades. Pero el Frente Amplio, el de Charles Carrera, como dije, con la cantidad de delitos que concurren en esos hechos que protagonizó, todos con efecto jurídico penal, falsificación ideológica de documento público, haciendo figurar como un agente de policía a Víctor Hernández, que era un albañil, no era policía, y lo ingresa al hospital policial durante 3 años, haciéndole pagar una internación carísima con dineros del hospital policial. Impresionante.
tráfico de influencia, abuso de funciones, obviamente, obstrucción a la justicia, obvio. ¿Y qué pasó ahí con la justicia fiscal? Y bueno, vamos a ponernos un poquito criollos, ¿no? Para sacar un poquito sofinoli de tanto tecnicismo latino, romano, y bueno, bruto cuipodes. Vamos a empezar a acuñar esa expresión. Bruto cuipodes. Y cuando alguien te diga, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso, cuipode? ¿De qué la vas? No, sabés que escuché al periodista Muyano y cuipodes es una figura criminal que explicó una vez un gran jurista romano, retórico, padre del latín, Cicerón, que después lo toma Séneca y hoy se estudia mucho en el derecho penal y la criminología, que es el arte criminal de proteger el delito, de cobijarlo, de ocultarlo, de darle impunidad. Ese es el cuipodes. Y según este periodista, nuestro sistema fiscal de justicia penal es en sí mismo un gran cuipodes para darle impunidad, para cubrir, para proteger delitos. Ahí está el problema, ahí está el quid, seguimos, viste, con el latín, ahí está el quid, ahí está el núcleo del problema. Y a su vez, la parafernalia de una prensa que nada de esto discierne, analiza, habla y no da ecuánimemente la información que hay que dar. Y todo además se filtra, todo este tipo de información que se supone que es privilegiadamente clasificada bajo el secreto de carpeta fiscal, la filtra un tal Eduardo Preve, que pasa todo para la diaria, un órgano de prensa que pasa toda esa información, la publica desde un nombre propio que es Eduardo Preve, que había sido contratado por Jorge Díaz, había sido contratado por Jorge Díaz, fuera de presupuesto. Jorge Díaz, que a su vez daba clases para instruir a los fiscales de las instrucciones que él mismo había creado, siendo fiscal general de la Nación, y cobraba dinero en esa escuela privada que había creado. Impresionante. Colisión de interés privado con público y no pasa nada. Qui podes, bruto, qui podes, bruto qui podes. Pasaporte uruguayo. ¿Quién, ¿Quién emite los pasaportes en Uruguay? Bueno, hay trámites urgentes, hay trámites que son como todos los documentos, ¿viste? Tenés trámite ordinario, trámite urgente, tenés que agendar vía telefónica, en la página de pasaportes, te dirigís a la oficina de pasaportes, está cercana con los requerimientos descritos para completar la solicitud. Después tenés el capítulo 4 de la ley, que es de la expedición del pasaporte común en el exterior. ¿Mm? Expedición de pasaporte común en el exterior a los naturales uruguayos, es decir, a los nacidos en el territorio nacional que tramiten su pasaporte común en el exterior, se les exigirá, literal A, cédula de identidad uruguaya o en su defecto pasaporte. B, aquellos que no posean esta documentación deberán realizar los trámites que la administración prevé como operativo pasaporte. Asimismo, dicho operativo será necesario cuando el número de pasaporte no se corresponda con el de la cédula de identidad del gestionante. Literal C, información de antecedentes judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años o en su defecto consulta a la filial Interpol respectiva o prueba testimonial en la que deberá constar declaración de por lo menos 2 personas de conocimiento del funcionario consular y la satisfacción de este. Se modifica esta disposición que acabo de leer por el decreto número 281/22 en el año 22 bajo este gobierno, el artículo 9, es decir, el artículo 28 establece que a los nacionales uruguayos nacidos en el exterior, hijos de padre o madre uruguayos, se les exigirá, pero esto es para el caso, es decir, le hace una especie de agregado que es para los que nacieron en el exterior, que son hijos de padre o madre o de ambos uruguayos, también tienen la nacionalidad uruguaya, porque viste que tanto la paternidad como la maternidad transmiten la nacionalidad como el suelo. Nosotros tenemos nacionalidad por nacimiento, es decir, por suelo, por nacer en el país, y también por ser hijos de madre uruguaya o padre uruguayo, y más si sos hijo de los dos, si tu padre y tu madre son uruguayos, aunque nazcas en el exterior. Ese es otro caso. ¿Tá? Información de antecedentes judiciales, es todo lo mismo, ¿viste? Todo esto es lo que se tramitó ante Cancillería, todo este trámite ocurrió, todo este trámite fue satisfecho, es decir, se da vista a las autoridades judiciales del país y a Interpol se le da vista, Interpol, bueno, da su anuencia, su satisfacción o no. ¿Vos te imaginás si Interpol tenía alguna orden de captura o de detención de Sebastián Marcet en el momento en el que él solicita el pasaporte desde el exterior? ¿No se hubieran enterado? Interpol no le hubiera dicho a Cancillería, esperen un poquito que acá hay orden de detención de este hombre que se va fugando
de distinta justicia, de la justicia boliviana, la justicia paraguaya. No hay nada de eso. Esto vino después. Vino después. Ay, le dieron el pasaporte a un delincuente. No tiene nada que ver que seas delincuente o no. Si vos no tenés causa abierta, si cumpliste con las penas, si no tenés ninguna causa, bueno, sos un ciudadano que solicitas un pasaporte y te lo tiene que dar el Estado uruguayo. Es más, el pasaporte te da mucho más ubicación, te da mucho más ubicuidad, te hace más visible que no tener el pasaporte y andar con pasaportes truchos. No sé si me explico. Que le des el pasaporte a un delincuente que está perseguido por la justicia, si fuera el caso, le das mucho más detectabilidad. Además, en ese momento lo van a detener. Y eso no pasó. Interpol dio la anuencia, dio la aprobación para otorgar ese pasaporte. Todos estos requisitos se cumplieron y no hubiera sido posible el otorgamiento del pasaporte, como te digo, sin la aprobación de Interpol. Esto es lo que aclara Guillermo Maciel, por ejemplo, el subsecretario del Ministerio del Interior del ministro Luis Alberto Heber. Maciel dijo al fiscal que el trámite del pasaporte estuvo todo dentro de lo normal, porque ahora esto lo tomaron los fiscales, ¿viste? ¿Viste cómo va la mano? Ahora lo tomaron fiscales que toman este caso supuestamente delictivo de parte de Carolina H., que quedó bajo presión de Bustillo y del Ministerio del Interior, armaron todo este circo que ahora toman los fiscales ideológicos de esta fiscalía con estos trámites fiscales de naturaleza penal, fiscales acusadores y adversiales, que es, te repito, bruto qui podes, desde lo institucional, desde ese fiscalismo acusatorio adversial que ahora empezó a montar todo este show con Carolina H., que cae como una pobre, qué sé yo, criatura en la red de la telaraña. Y, voy a contratar a Jorge Díaz porque así me siento protegida, porque tengo miedo de lo que el gobierno está haciendo conmigo. ¿Y qué está haciendo el gobierno contigo, Carolina H? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tapar esos audios, Bustillo, si no había nada? ¿Por qué nos informaron? Qué llamativa desconexión, qué llamativa falta de comunicación que había en este gobierno en ese entonces entre los integrantes principales de Cancillería, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, con su Departamento de Asuntos Internos, con su asesoría letrada, no se comunicaban. Y además, todo esto está en la prensa, no leen la prensa. No están estudiando. Mirá que tenés un montón de material para armar todo un itinerario de información judicial, jurídica, interpretarla y consultar a los expertos, a los asesores letrados del propio ministerio. Y te comunicás con el Ministerio del Interior, y te comunicás con Fiscalía General de la Nación, y le comunicás al presidente como corresponde. ¿En qué están? ¿En una burbuja? No sabían lo que estaban haciendo cuando otorgaban un pasaporte y a su vez, bajo esa ignorancia supina, estaban pensando que habían cometido un delito. Es impresionante, ¿no? Yo por eso les decía, creo que ni en la más fantástica y aventuradamente criminal de alguna mentalidad de estos creadores frente amplistas, marxistas del cui podes brutal, que es este sistema de cobijo a la criminalidad, que es esta parcialidad, esta arbitrariedad del sistema fiscal acusatorio penal, se les ocurrió que podían contar con personajes tan supinamente ignorantes que se ahogaran en un vasito de agua y dieran lugar a todo este circo mediático que tiene una fortísima intención electoral. Nada más que eso, una fortísima intención electoral encendiendo la llama pasional de los militantes adoctrinados del PIS-CNT-FA, llámese Partido Comunista de Uruguay, incendiando la flama pasional de ese ejercicio prerevolucionario de que hay que sacar a todos estos delincuentes, montando ese cuipodes, esa mentira con apariencia de verdad repetida 1000 veces, de que este es un gobierno tremendamente delincuente y ladrón, cuando en verdad es un gobierno, para mí, débil, que le faltó carácter político y seguro que tiene implicancias en otros asuntos, en otras dimensiones, implicancias de corrupción. Pero en este caso precisamente no, en este caso no. En este caso lo que tiene es la culpa de la ignorancia y la culpa de la poca estrategia, de la falta de estrategia política para defender a un gobierno, porque de un simple trámite de pasaporte se ahogaron en ese vasito de agua, de un simple trámite de pasaporte, para convertirlo en un supuesto acto de criminalidad,
cuando la criminalidad está en el 2018, con Marcet, por ejemplo, en el 2018, y con esos 4 fiscales que pasaron y toda esa impunidad que le dieron a este delincuente internacional, que ahora está buscado, en estos tiempos está requerido por la DEA y por Europol. Creo que sí, que con esto cerramos el programa y nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana.